Durante siglos, el océano ha sido el mayor territorio desconocido de la humanidad, un mundo oscuro, silencioso y profundo, donde la imaginación llenó los vacíos que la ciencia aún no podía explicar. Entre todas las leyendas nacidas del mar, ninguna fue tan persistente como la del Kraken. No era solo un monstruo, era una advertencia. Marineros de distintas épocas, culturas y rutas describieron algo imposible de ignorar, una presencia colosal bajo el agua, una masa oscura que emergía lentamente, tan grande que podía confundirse con una isla, algo que no atacaba, pero cuya sola aparición alteraba el entorno marino. Durante siglos, estas historias fueron descartadas como exageraciones, relatos nacidos del miedo, la superstición y el aislamiento del océano abierto. Pero la historia del Kraken no terminó ahí. Las primeras menciones escritas aparecen en textos escandinavos del siglo XIII. En ellos, el Kraken no es descrito como una criatura violenta, sino como un ser inmenso, silencioso, casi inmóvil. Su tamaño era tal que los barcos podían navegar cerca de él sin darse cuenta, hasta que se movía. Esta coincidencia en los relatos resulta clave. No se hablaba de ataques, no se hablaba de persecuciones, se hablaba de tamaño, de presencia, de algo que no encajaba en el conocimiento de la época. En el siglo XVIII, el mito ganó fuerza cuando el obispo noruego Erik Pontoppidan recopiló testimonios de marineros experimentados, hombres acostumbrados al mar, que no ganaban nada inventando historias. Todos describían lo mismo: una criatura gigantesca que emergía brevemente y luego desaparecía en las profundidades. Para la ciencia de aquel tiempo no existía explicación posible. El océano profundo era un misterio absoluto. No se conocían ecosistemas abisales. No se sabía que la vida podía prosperar en completa oscuridad, bajo presiones extremas y temperaturas heladas. Todo lo que no se comprendía se convertía en mito. Pero en el siglo XIX algo empezó a cambiar. Restos extraños comenzaron a aparecer en costas y redes de pesca. Fragmentos de tentáculos, ventosas de tamaño inusual, cuerpos que no coincidían con ninguna especie conocida. Durante años, estos hallazgos fueron ignorados o mal clasificados, hasta que en 1857 el zoólogo danés Japetus Steenstrup propuso algo revolucionario. El Kraken no era una criatura mitológica, era un animal real, aún no documentado completamente. Así, se introdujo oficialmente a la ciencia una especie que parecía imposible, el calamar gigante, Architeuthis dux. Durante décadas, su existencia fue debatida. Nadie lo había visto vivo en su entorno natural. Solo había restos, testimonios indirectos y suposiciones. Pero sus características coincidían de forma inquietante con las descripciones del Kraken. Un cuerpo central compacto, tentáculos extremadamente largos, un hábitat en aguas profundas, lejos de la superficie, y un tamaño que, para un observador sin referencias científicas, resultaba incomprensible. El mito empezaba a desmoronarse, o quizás a transformarse. Aún así, faltaba la prueba definitiva. No fue hasta el siglo XXI cuando el océano reveló uno de sus secretos mejor guardados. En 2012, un equipo internacional de científicos logró grabar por primera vez un calamar gigante vivo en su entorno natural. Un año después, se obtuvieron imágenes aún más claras. El Kraken, tal como se imaginaba, no apareció. Pero algo igual de impactante ocupó su lugar. Las imágenes mostraban una criatura real, silenciosa, elegante, perfectamente adaptada a la vida en la oscuridad. No había agresividad, no había furia, solo un organismo extraordinario, oculto durante siglos bajo kilómetros de agua. Entonces, la pregunta cambió. Si el Kraken fue una interpretación exagerada de algo real,
¿Cuántos otros mitos marinos podrían tener el mismo origen? El kraken dejó de ser un monstruo y se convirtió en un símbolo, un recordatorio de los límites del conocimiento humano, de cómo la realidad, cuando no se comprende, puede parecer sobrenatural. Los marineros no mentían. Describían lo que veían con las herramientas conceptuales que tenían. El verdadero error no fue creer en el kraken, fue subestimar lo que el océano es capaz de ocultar. Hoy sabemos que gran parte del fondo marino sigue sin explorarse. Existen zonas más desconocidas que la superficie de la Luna. Ecosistemas completos que apenas empezamos a estudiar. Formas de vida que desafían nuestras ideas sobre tamaño, adaptación y supervivencia. El calamar gigante fue solo el comienzo. El kraken nunca existió exactamente como lo describían las leyendas. Pero tampoco fue una simple fantasía. Fue la sombra de algo real, proyectada por el miedo, la oscuridad y la falta de conocimiento. Y mientras el océano siga siendo en gran parte un misterio, una pregunta permanece abierta. ¿Estamos seguros de que ya conocemos todo lo que habita en el abismo? El mar guarda silencio. Pero la historia del kraken nos recuerda que, a veces, los mitos no nacen de la imaginación, sino de encuentros con una realidad aún más inquietante.